Pues seguimos en Vigo a Debate hablando sobre seguridad vial a raíz de ese, bueno, pues ese incidente que ocurrió el pasado fin de semana en la AP6, en ese tramo de la autopista de peaje en Madrid. Y lo prometido es deuda. Os decía antes de irnos a publicidad que vamos a escuchar cuáles son las opiniones que nos habéis dejado en los micrófonos de Paula Montés, todos los vigueses que habéis querido pues compartir con nosotros vuestra opinión sobre esta situación. Pues que me parece mal, desde luego, que eso tenía que tomar medidas. Pero ¿qué quiere que le diga yo? Cada uno dice una versión distinta. Eso es fatal, porque que salgas a la carretera, ahora hay mucha gente que también sale a la carretera sabiendo de que hay nieve y tal, no lleva ni un bocadillo, no se lleva una botellita de agua, porque yo llevo una botella siempre de 2 litros en esto que se llama en el coche, por si acaso tengo que echarle agua al radiador o tengo que bebérmela yo, porque es agua limpia, todos los días la cambio. Y entonces, oye, yo, si vas por ahí a La Coruña, donde sea, por si acaso te coge un tal, oye, tienes que llevar un recambio, llevar algo, una polea del radiador o cualquier cosa. Eso es esencial ahora. Hay gente que no es precavida y después pasa lo que pasa. Quedan tirados, no tienen un bocadillo, no tienen cadenas, no tienen nada, por lo menos que lleven unas cuerdas para atar. Las las ruedas se atan con unas cuerdas y se salen. Porque yo estuve mucho en Monforte y en Monforte con unas cuerdas, llevaban unas cuerdas y atar las cuerdas a la rueda y atarlas bien, sin que toque en la parte donde van los rodillos, se puede salir también. Pero hay que también tener un poquito de tal, ahora salir ahí por salir, nada más. Pues que la culpa fue de todos los que mandan, todos los que no tomaron las medidas oportunas para viajar y la autopista, todos. Eso sí que fue importante. Eso, la gente, cuando tenemos un problema siempre nos sacamos de las casillas, pero bueno, yo creo que grandes ciudades como Estados Unidos le pasa peor que aquí y no tienen salvación. ¿Quién sabe? Tú sales de casa, no sabes lo que puedes encontrar por el camino. Que aunque te informe por la mañana, a las 8 de la mañana, lo que pasa, lo sabes. Y después los problemas no es que los camiones, no hay camiones para tantos sitios. Y la gente, claro, es difícil. Hay que estar en el sitio para poder saberlo, ¿no? Pero yo creo que los principios, yo le echan la culpa a todos y tal, pero muchas veces la culpa no es nuestra, que salimos de casa alegremente sin llevar nada en el coche. Y cuando compras unas cadenas a la primera gasolinera, después ¿quién te las monta? ¿El de atrás? Bueno, ahí que no le echen la culpa al gobierno, porque el gobierno relativamente no va a estar en todas las partes como Dios. Yo reconozco que fue un acto que es el tiempo, que no se le puede echar la culpa mucho más que al tiempo. Pero bueno, las quejas hay que darlas para que se enteren un poquito. Los que están en un sitio, los que lo tocan en otro sitio. Yo lo veo, lo vi también mal. Pero bueno, no es una cosa que no se prevé y coge a la mayoría de vacaciones. Y cuanta más gente salga, peor es. Porque no hay para todos. El coche que quedó atravesado tampoco dejó de pasar a la gente. Todo tiene un punto que hay que dejarlo correr y no echar siempre encima la basura encima del gobierno. A ver, pues sí, creo que es un desastre, que deberían de ocuparse un poquito más de informar a la gente, porque donde hay niños y todo puede pasar una desgracia. Un coche hace bastante frío, la verdad. El gobierno entiende claro, debería de haber puesto más, ya que no avisaron con tiempo, haber puesto más maquinario, más medios o lo que sea y sacar a la gente de allí. Eso es lo que pienso. Pues fatal, lo que no puede estar un dirigente de la DGT en un partido y pasar de todo. Y al final siempre llevamos la culpa el usuario, por eso pagamos. Ya que la DGT está a meter multas, que también esté para lo que tiene que estar. Muy mal, muy mal. Muy mal, más en el fecha que estábamos. Bueno, pues esas son las opiniones que nos habéis dejado en los micrófonos de Vigo a Debate. Conclusión, no estamos preparados para salir a la calle en esas circunstancias, para echarnos a la carretera. Por ejemplo, había uno que hacía un apunte muy curioso, Isidro, no sabemos muchos colocar unas cadenas.
Y es cierto, podemos llevarlas en el maletero, pero si no sabemos colocarlas, de poco nos sirve, no hay formación tampoco. Claro, realmente, vamos a ver, nosotros en las autoescuelas tenemos la obligación de enseñar a un alumno a cambiar una rueda, a colocar unas cadenas, etcétera, etcétera, pero independientemente, yo le puedo enseñar a colocar una cadena en una llanta 15 y resulta que el chico lleva una llanta 14 o una llanta 17. Una vez que yo compro unas cadenas, lo lógico es que las pruebe en el garaje de mi casa antes de salir a la nieve. Imaginaros a -4, a -5, con el frío que hace, intentar estar con el manual a ver cómo se monta esto. Lo lógico es que por experiencia unos guantes. Unos guantes, siempre guantes. Con las cadenas. Y sobre todo, probamos en nuestra casa, probamos simplemente, ya te digo, unas simples cadenas de tela son muy cómodas de poner, pero siempre hay que hacerlo antes. Yo lo que no puedo esperar es llegar a la nieve y decir cómo se utiliza esto. Siempre es previsión, falta de previsión. Tutoriales de YouTube, ¿no? Efectivamente. Lo que acabas de decir, la gente se cree que las cadenas valen de un coche para otro, ¿no? Si has cambiado de coche tienes que ver si el ancho de la rueda y el alto te vale. Cada rueda es diferente. Aparte, hombre, hoy por hoy, comprar las cadenas metálicas, cuando sí que son muy eficaces, son bastante incómodas de poner, pero por un coste muy bajo, desde 25 euros tenemos cadenas de tela que van más eficaces las de tela que las de... Van fantásticamente bien, porque fíjate, hay una cosa que siempre que estamos en alerta roja, que es cuando el vehículo necesita ir con cadenas, la velocidad es 30 kilómetros a la hora. Entonces, el problema que es la cadena metálica, muchas veces, incluso si tú le has cambiado la llanta, tienes una llanta un poquito grande, te puede destrozar lo que es el guardapolvos del vehículo. Entonces, lo ideal a día de hoy es cadenas de tela o incluso por neumático de invierno, que siempre también ayudaría muchísimo. Las veo demasiado como poco robustas a la hora de avanzar por la nieve. Claro, la cadena, sabes, físicamente dices, claro, la cadena trinca aquí el té y va avanzando porque efectivamente avanza por la nieve, pero la de tela la verdad es que parece increíble. Son espectaculares, y sobre todo es eso, con la carretera a nivel rojo la velocidad máxima es 30, entonces la tela realmente... Bueno, sí, es que si uno intenta ir a más de 30 con unas cadenas, se va a llevar alguna sorpresa. Pero bueno, hay un dato también, Jaime, los coches nuevos ahora, cuando te entregan el coche, te viene un estuche, que está en el maletero para los que nos estén viendo, que a lo mejor se han fijado qué hay dentro de ese estuche, ¿no? El 80% de las marcas te dan, ahí dentro vienen unos triángulos. ¿No es el pack de bienvenida? No, son unos triángulos, en algunos casos viene una espátula de plástico para las heladas, y en un 85% de las marcas vienen unos estupendos guantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los guantes al final los usamos para podar los rosales del jardín de nuestra casa. Muy típico, es que son unos guantes estupendos, pero que sepan los espectadores que los guantes son para un caso de esos, por ejemplo, para un simple pinchazo. Y ese es el kit que te trae un coche ahora mismo. Yo recuerdo en cierta ocasión, ya hace unos cuantos años, me encontré en esa misma vía donde ocurría esta desgracia, a la altura del peaje antiguo de esa carretera de Guadarrama, que sabéis que está abandonado actualmente, con una helada que nos sorprendió y no me funcionaba la calefacción en el coche, mira qué tontería. Bueno, pues tuve que bajarme y con una funda de un cassette raspillar todo el parabrisas, porque sí, una tontería que se heló de repente, bajó la temperatura de repente y se heló. Y sacando con esto. Pues como digo, ese kit ahora es habitual en los coches, y aparte ya ese mismo kit, si tú ya tienes un coche de tiempo, en cualquier centro comercial lo hay ya. Muy económico, y es barato. Un kit de primeros auxilios es también fundamental para llevar en el vehículo. Hay cosas que antiguamente, yo me acuerdo cuando éramos niños, que nuestros papás todos llevaban un extintor en un coche. Ahora no hay ningún coche con un extintor. Y date cuenta que a veces se calcina un coche y con un simple extintor así, que te cuesta en cualquier almacén 12 euros, salvas el coche y la integridad de los tuyos. Pero tampoco llegará un día que sí que sea. Hay algún país europeo que ya es. Sí. Pero ahora que acabo de, aunque no estemos con el tema, pero ahora que has hablado de los coches, ya esta semana ardió un coche por un calefactor que llevaba una persona dentro del coche para ayudarse, seguramente la calefacción iba bien. Ojo con los calefactores conectados a los mecheros del coche, que muchas veces cogen excesiva temperatura y por ahí se puede provocar un incendio. Muchas veces abusamos del mechero del coche, que el mechero del coche es lo que era. Antiguamente el mechero del coche para un cargador, para poco volumen. Entonces, muchas veces si está trabajando mucho tiempo un calefactor puede coger temperatura. Y hay algunos vehículos ahora ya que vienen preparados con una salida de 12 voltios específica para que puedas conectar aparatos y que aguantan un poquito más. Pero hay que tener efectivamente pues mucho cuidado, desde luego no conectar un calefactor dentro del coche. Tenemos que estudiar más, Jaime.
Tenemos que volver a las escuelas. Tenemos que darnos cuenta, yo es que creo que conducir se ha vuelto algo tan rutinario, tan ordinario y tan normal que nos olvidamos de lo peligroso que es. Y hay que tener en cuenta el riesgo que corremos cuando salimos a la carretera. Cuando se dan las cifras de accidentes con víctimas mortales en las carreteras, no es un cuento que digamos los medios de comunicación para tratar de sacar una noticia más y rellenar los informativos. No, es una advertencia, nos tiene que servir como una llamada de atención. Lo que ha ocurrido en la AP6 el pasado fin de semana ha sido sin duda gravísimo y nos tiene que servir para aprender la lección y para recordar los riesgos que corremos y a lo que nos exponemos cuando salimos en la carretera. Ha ocurrido, bueno, pues muy recientemente un caso, seguro que lo habéis visto, os ha llegado por algún lado, de un grupo de chicos que subieron a un puerto de montaña en Asturias, se quedaron allí atrapados, no sabían cómo salir y bueno, coincidió que la persona del servicio de emergencias con el que hablaron tampoco es que estuviera de muy buen humor. Yo no sé si en realización podemos disponer ya de ese vídeo, ¿podemos verlo? Sí, vamos a verlo. 112 Asturias, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, oye, somos los chicos que estamos aquí en el Anglido. ¿Pero que se llamaron ya anteriormente? Sí, llamamos anteriormente, pero es que llevamos toda la noche aquí, ya llevamos 5 horas y bueno, pues empezamos a estar un poco angustiados. ¿Pero qué es lo que...? A ver, un momento, no cuadre. Sí, ¿ustedes que están esperando la grúa todavía? Mira, el chico de la grúa llegó y me mandó la ubicación y está a 4 kilómetros. Y lo que no podemos hacer es un chico bajar en camisa, sin chaquetas. Pues nosotros no podemos enviarles ninguna ayuda ahí a la grúa, ¿eh? Nieve a la valla. Tienen que esperar a que llegue el de la grúa. Un momento, tenéis que sacarnos de aquí. ¿Quieren el coche? A ver, un momento. Claro. Mire, estoy comentándolo con el jefe de sala y me dice que no se va a enviar a nadie, que ya lo sabe la Guardia Civil y que el coche que puede quedar allí, que bajen ustedes andando. Pero que estamos sin ropa. Ya, pues entonces el que está sin ropa tendrá que quedar en el coche esperando y nosotros bajar y luego subírsela. Estamos todos en playeros. Ya, pues eso lo tenían que haber pensado antes de subir con ese estado la carretera. Cuando subimos había 4 dedos y ahora llevamos 5 horas aquí esperando a que alguien solucione esto y pega la nieve en la valla. Está por la rodilla la nieve aquí. ¿Cómo bajamos? Explícamelo. Nuestra capa nieve tenemos 3 horas mínimo. ¿Me oyes? Espera. Señor. Sí. Somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh? Ya, pero es que cuando subimos había 4. Bueno, cuando subieron, vamos a ver, la alerta ya estaba dada, ¿eh? Pero 5 horas aquí nos llevan. Bueno, pues, y si no se mueven serán más, ¿eh? Vale. Hagan ustedes el favor, lo mismo que bajaron 2 compañeros suyos caminando, pues hagan ustedes lo mismo, ¿eh? Que bajaron hace 3 horas, caminando. Bueno, pues ustedes ese tiempo que perdieron, ¿eh? Un chico que está en camisa y estamos ahora bueno, pues, del asfalto. Esa persona que se quede en el coche mientras ustedes van a por ropa para él. Pero si el tema es que ¿quién lo sube la ropa? Bueno, pues los que bajen caminando por ella. Y vuelven a subir y vuelven a bajar 4 kilómetros, 3 horas andando entre la nieve, ¿no? Bueno, pues ustedes sabían a lo que se exponían, señor. No. Oye, pues dame tus datos. Ustedes sabían a lo que se exponían. Bueno, yo digote que esto voy a llevarlo a los tribunales, ¿eh? Bueno, pues me parece perfecto. Me parece perfecto, señor. ¿Y el equipo de servicio para qué existe entonces? Para nada. Ustedes salen con un vehículo sin cadenas. Cuando haya aviso de temporal de nieve. Es un 4x4 con bloqueos y con todo. 4x4 16, sí, venga, buenas noches, señor. Venga. Está todo grabado la conversación, muchas gracias. Por supuesto que está todo grabado. Hoy voy a saber quién es. Venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muy bien. Bueno, pues 4x4 16. Vamos a ver, aquí hay varios asuntos que yo creo que merecen análisis. Por un lado, los servicios de emergencia, incluso aún teniendo razón, hemos avisado, hay una alerta por nieve, no se puede subir en camisa y playeros en un 4x4 cuando tienes ya 4 dedos de nieve, eso para empezar, como mínimo uno se lleva una cazadora. Pero
a pesar de eso, tiene que saber ponerse en la situación de la persona que está encerrada en un coche con nieve hasta la rodilla, angustiada porque no sabe si va a salir de ello o no. Y 4x4 y 16 no es una respuesta. Está claro que estos son unos amigos que han decidido, pues no sabemos, igual no es el caso, estaban todavía continuando la fiesta de la Noche de Reyes y han dicho, pues tenemos un 4x4, nos vamos al Angliru. Y ya está. Y han ido como estaban en casa, donde estuvieran. Se han encontrado con este problema, pero como tú bien dices, el señor o el departamento que corresponda, lo que tiene que hacer antes de nada es socorrerlos y después sancionarlos, porque esto también tiene sanción, ¿eh? Tenemos que decir que en el momento que expone a cualquier fuerza de seguridad a un riesgo que califican en algunos casos como indebido, eso sabrá más el letrado que yo, estoy entrando ya en un terreno que no es el mío, pero que hay antecedentes de eso, pueden incluso ser sancionados por esa, vamos a decir, esa mala práctica. Y te puede repercutir el coste del rescate, porque estabas advertido previamente de que no podías subir, pero al final es lo que estamos hablando, esta persona está gestionando un servicio de rescate. Esto es como si un vigilante en la playa de que se está ahogando alguien dice, no, esto no voy a salvar porque tenía que saber nadar. Estamos hablando del 112, me parece. Y luego mucho menos echarle la bronca, claro. Está diciendo cosas incongruentes, porque ese vehículo necesita cadenas, obviamente, un 4x4 con diferencial que se puede bloquear, seguramente el coche se le ha averiado, que sí que han asumido un riesgo, pero van con el vehículo correcto, obviamente la ropa, ¿no?, para las condiciones adversas, pero tú estás jugando ante 4 vidas, y las 4 vidas es lo más importante. Yo creo que ellos cometen una negligencia, pero realmente hay que salvar las vidas. Es que figurémonos por un momento que estos chicos le hacen caso y en ese momento cogen, se bajan, uno de ellos en manga de camisa y se bajan andando, y ese chico o se pierde, o el chico le da algo y se muere de frío, se caen por un barranco porque no ven, cualquier cosa que puede ocurrir y tenemos una desgracia mucho mayor. ¿Qué responsabilidad tiene el jefe de servicio que les ha dicho que se tienen que coger, bajarse del coche y bajar caminando porque no va a ir nadie a buscarles ahí? Aún así, Jaime, vamos a terminar, creo que ya nos queda poco tiempo, como empezamos. Yo creo que aquí hay muchos culpables, como decían los señores de las entrevistas. ¿Qué pasa? Que evidentemente a los automovilistas no se pueden sancionar, pero a las instituciones, en este caso concesionarias, sí. Y eso es lo que hay que hacer ya. No es ir a comparecer al Parlamento como van a ir, creo que mañana. No, es sanción. Una sanción ejemplar para que no vuelva a pasar, pero tiene que ser ejemplar. Si al final no va a ser sanción ejemplar, no hacemos nada. Sí, yo creo que tanto los ministerios tienen que darse cuenta de que las concesiones tienen que estar más encima de ellas para que no pase esto. Todos los veranos tenemos colas inmensas en las autopistas aquí en Galicia, y el día que se muera una persona en una ambulancia, entonces ese día empezaremos a tirarnos del pelo. Yo creo que hay que prevenir, no podemos esperar siempre a que pase algo. La prevención es personal de fomento, personal de la administración, controlando estas situaciones, que sea capaz de tomar decisiones, es decir, abro las barreras, lo que bien has dicho antes, yo he estado 5 horas en una cola y encima llego allí y me tienen que cobrar. No, señores, ustedes hoy abren las barreras y esta gente pasa gratis y ya lo arreglarán ustedes con el gobierno o con las aseguradoras que tienen para estos casos. Supongo que tendrán sus seguros para cobrar estos problemas. Sí. Y por último, yo reiterar que hace poco el Tribunal Supremo ha dicho que cuando se implanta una sanción, la sanción tiene que ser disuasoria para el infractor. Es decir, tiene que ser lo suficientemente dolorosa para que la infracción no se repita. Entonces, esperemos que, lo que decía Antonio, que la multa que le caiga y las sanciones y las indemnizaciones que se les obliga a pagar a los juzgados sean lo suficientemente graves como para que se le quiten las ganas de estar especulando de si cierro, no cierro, si pongo medios, no pongo medios, y si estoy jugando aquí con la vida de la gente para enriquecerme a toda costa, ¿no? Nos quedan apenas 8 minutos y hay una pregunta que quiero haceros antes de despedir. Estoy seguro de que agotaremos los 8 minutos en la respuesta y seguramente más, pero hace pocas semanas se inauguraba esa ampliación del puente de Rande con los carriles, con lo que se llaman las alas del puente de Rande. Desde algunos municipios cercanos han protestado porque dicen que los carriles, que son demasiado estrechos, dan sensación de vértigo, claustrofobia. Bueno, lo del vértigo y claustrofobia también ocurría cuando construyeron el puente de Rande, seguro que todos lo recordáis. Y hay gente aún hoy en día que no se atreve a cruzarlo porque le da vértigo. Pero denuncian algunas personas que
son demasiado estrechos y en caso de que haya una avería o un accidente en alguno de esos carriles, el colapso que se puede formar puede ser monumental, ya que no tienen manera de echarse un arcén y que pueda seguir desviándose el tráfico. Cierto que hay unas conexiones con unas vías de comunicación con los carriles centrales, pero ¿cómo veis esa ampliación de Rande? Hombre, yo veo que es una cosa que hacía falta, pero no veo que vaya a solucionar los problemas que tenía la AP9 en la entrada de Vigo y salida. Eso es lo que va a pasar. Especialmente en verano y sobre todo con las comunicaciones desde Morlaza. No, pero ya el otro día, o sea, estamos hablando día Barcelona-Celta, o sea, perdón, Celta-Barcelona. Barcelona-Celta es mañana, esperamos que sea mañana. A ver. El accidente por ese atasco monumental, lo comentaba antes Isidro, fue del túnel de la Madroa para allá, hablamos de Pucheiros, allí fue el accidente, y eso todo ha empezado en escalonamiento y la gente aquí en Luisa Peral no podía ser de Vigo. Claro. Es que estamos en el problema de siempre. Un embudo. En el Isaac Peral tendría que haber un panel de señalización variable que esté cortando esa autopista antes. O sea, ellos tienen cámaras, están todo el tiempo con cámaras. Claro. ¿Qué pasa? Que están diciendo, no, cortamos. Hay que cortar antes y no hay que permitir que la gente se encuentre con ese caos de que te encuentras en el que no puedes ni avanzar ni retroceder, porque realmente en el momento que te has metido ya no hay un escape, porque eso es uno de los grandes problemas. Han hecho una obra millonaria, pero seguimos sin un escape para decir, habilito un carril habilitado en el sentido contrario habitual, simplemente pues en un tramo en el que yo me pueda pasar para el carril contrario y que la Guardia Civil o la propia Eudasa habilite un carril para descongestionar este problema, porque el problema es gordo, ya te digo, porque es que no puedes moverte ni hacia adelante ni hacia atrás y no tienes salida alternativa o hasta llegar al famoso tramo de Chapela, que a ver si nos lo ponen gratis algún día, pero hasta ahí no tienes una posibilidad de escaparte y ya has pasado una hora y pico atascado con el gran agravante, pues eso, yo pienso siempre en los pobres camioneros que realmente tienen un tacógrafo y tienen unas horas en las que al final de la jornada tienen que cerrar su disco y paralizar. Una persona que tenga que estar en Coruña o en Lugo, a lo mejor su jornada la tiene que acabar en Pontevedra por culpa de ese gran atasco. Entonces, eso influye para mucho. La pregunta que nos hacía Jaime hace un momento, te la he hecho yo antes de venir aquí, que estábamos hablando sobre lo del Puente Ronde. Te he dicho, tú has pasado por el carril, por tu trabajo, por el carril exterior, y ¿qué crees que va a pasar si se avería un camión? O si hay un golpe por detrás, y si no coincide justo en la vía de escape, ¿cómo llega hasta allí la grúa que transporta el vehículo hasta la zona de transición? ¿Y qué pasa con todos los coches que están detrás? ¿Por dónde salen? Pero estamos hablando solo de coches, Jaime. Vámonos a los peatones, ¿vale? Hay una carambola de coches, pum, 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 uno planta fuego. ¿Los peatones qué hacen? Se tiran al agua, suben por los cables. Porque claro, en los túneles, por ejemplo, cada 250 metros hay unas vías de escape. Ahí parece la película de Stallone. ¿Por dónde vamos? Claro. Por el agua. Nadie se ha parado a pensar el problema de un peatón ante una crisis en esas salas. Habría que colocar, al menos yo no conozco. Incluso unos pasos inferiores, tal vez, para que pudieran evacuarse. Ojo, estoy hablando de memoria. Yo no conozco una escapatoria para el peatón. Estamos hablando solo de coches. El peatón. O sea, hay un accidente, pum, pum. Un incendio en cadena, Dios no lo quiera, 3 coches. El peatón, o sea, yo me bajo de mi coche, ¿para dónde? ¿Qué hago? ¿Me tiro a las bateas? Por encima de los coches anteriores, desde luego. No, porque ¿sabes lo que pasa? Es que hay un montón de metros hasta el otro carril. ¿Qué hago? Sí, hay una zona en la que el puente está bastante separado, un puente del otro. Entonces, claro, si me coincide ahí ese momento, choque en cadena, y mi coche es el tercero, yo me bajo del coche corriendo, y claro, instintamente. Por encima de los coches anteriores. Claro. Lo tengo muy claro. Paso por encima de los coches anteriores. Por encima de capós y techos. Claro, sí, y en el siglo XXI que tengamos que. Claro, porque no hay lianas para colgarse ni nada. Es algo que nadie se ha parado de momento a pensar ese posible problema. Que eso que acabas de anunciar tú, de que en los túneles. Ahora, cada 200 metros tiene que haber una vía de escape. Sí, bueno, 250 creo que sí, son. Más o menos. Eso fue a raíz de que en el túnel de San Gotardo, hace unos años, en el que cruza Suiza, hubo un incendio, murieron 50 o 60 personas, y la Unión Europea dijo, a partir de ahora todos los túneles que hay en Europa tienen que tener estas medidas de seguridad. Antes no había nada. Entonces aquí
pasa lo de siempre. Vamos siempre, y cuando Europa sepa la joya de la ingeniería que hemos hecho aquí, claro, ese es el tema, que siempre tiene que ocurrir una desgracia para que luego venga, en vez de actuar al revés, es decir, vamos a actuar con previsión y ya que vamos a hacer un túnel, pues una vía lateral, pues habrá que hacerla, pues a lo mejor 1,5 metros más ancha, porque tiene que haber una vía de salida. Yo lo que he detectado es que el peatón no puede salir. Para los coches, para que pase una ambulancia, para que pase una grúa. Yo creo que se encareciese demasiado el proyecto por hacerlo 1,5 metros más ancha la vía. Claro. Yo creo que una vez que te metes en la faena, 1,5 metros más ancha la vía, no creo que sea mucho más caro el proyecto. Lo que dice Antonio, realmente aquí en Galicia tenemos varios casos. Una chica hace varios años en la 52 que salta por miedo a que la atropelle. No sabía que estaba en un viaducto. Efectivamente, otro chico saliendo en el viaducto de la Cañiza, lo mismo, su coche se cae, el accidente no pasa nada, le viene otro coche encima y salta al viaducto. Entonces es algo que no hay previsión y eso realmente está pasando. Lo que estás diciendo tú tienes toda la razón. Llega un día a las 2 de la mañana, 3, hay un accidente de noche, un poco de niebla, etcétera, te viene un coche encima, tú escapas y la vía de escape que tienes es... O sea, no hay donde resguardarse un peatón. El cemento es lo que abajo, porque vamos, a esa altura es el resguardo, o sea, no hay un resguardo para un peatón, no hay. O sea, eso es lo que yo... Y con eso no quiero, por supuesto, a los espectadores meterle miedo, ¿no, Jaime? Pero claro, yo el otro día he probado el puente. Sí, un poco de sensación claustrofóbica, lo ves y tal, pero después una vez que vas allí, como estás constantemente trabajando con estos temas, igual que Isidro, igual que Carlos, le llegan un montón de expedientes y estás, al final, empiezas a pensar y el peatón. O sea, aquí es que nadie ha pensado en el peatón y resulta que dentro de los coches van peatones. Claro, ese es el problema. Esa es la cuestión. En fin, Carlos, Isidro, Antonio, un placer. Compañero, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti te veremos más en Cambio de Resenso, seguramente, también a Isidro que escuchamos y a Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que no ocurra ninguna desgracia y que no tengamos necesidad de volver a traer este tema aquí a esta mesa de debate, pero si llega a ocurrir, desde luego estáis los tres invitados. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Desearles feliz 2018, que todavía no habíamos tenido la oportunidad. Y bueno, pues que nos vemos de nuevo en 7 días aquí en Viva Debate en Localia Televigo. Academia Postal.